Buenos días, mis queridos hermanos. El día de hoy queremos retomar nuestra clase de Escuela de Formación Cristiana. No sabemos cuándo vamos a poder reactivar nuestras actividades y sin embargo es importante que cada uno de nosotros vayamos estableciendo nuestra fe basados en las Escrituras. Algo que caracteriza a la Iglesia presbiteriana es que tiene esa fe en Jesucristo fundamentada en una serie de doctrinas perfectamente hiladas unas de otras. Entonces, esto es importante porque no son pensamientos aislados, no son pensamientos que aunque pudieran ser bíblicos, pero no tienen un sistema en el cual podamos nosotros creer de manera paulatina. La Iglesia presbiteriana tiene un fundamento bíblico sistematizado que manifiesta un orden para que nosotros podamos meditar seriamente en nuestra fe en Jesucristo. Entonces, como Escuela de Formación Cristiana, muchos de ustedes tienen el material que estábamos trabajando, así es que voy a pedir que en casa ustedes pudieran trabajar sobre estos temas para que, si Dios nos lo permite, al volvernos a reunir, no sé cómo sea esta dinámica, pero al reunirnos nosotros ya podamos entrar de manera sistemática y sobre todo de manera conjunta, es decir, que todos estemos en el mismo tenor, en el mismo orden y estudiando el mismo espacio. Si alguien por ahí no tiene el material, mándeme un WhatsApp y nosotros se los hacemos llegar. Entonces, esto es importante. El tema que estamos abordando, en primera instancia, abordamos el sentido de qué es ser cristianos y no quisimos pasar por alto el hecho de que todos confesemos que somos cristianos. Entonces, analizamos algunas cosas importantes para poder entender qué significa ser cristiano y qué lugar ocupa Jesucristo en nuestra vida. Si Él es nuestro Salvador, ¿de qué nos salvó? ¿Verdad? ¿Y a qué estábamos nosotros expuestos de manera eterna? Entonces, todo eso habíamos estado trabajando y habíamos concluido esa primera etapa y empezamos a trabajar sobre el tema de doctrina. Nosotros decíamos, el tema de doctrina está perfectamente diseñado para que se pueda ir construyendo un pensamiento muy firme, muy estable, de acuerdo a las Escrituras. Entonces, tomamos un modelo acerca de un material que escribió el doctor Roger Smalling, ¿verdad?, que se llama el pequeño manual Sí Jesús. Y Sí Jesús es un acróstico en el cual están basados principalmente las doctrinas que tienen que ver con la gracia. Entonces, el primer tema que vimos, y hoy solamente lo vamos a recordar y a comentar, es el asunto de la soberanía absoluta de Dios. La soberanía absoluta de Dios. La soberanía representa, les decía, en este acróstico, la letra S, soberanía absoluta de Dios. Y manejamos en aquella ocasión algunos temas importantes como qué es la soberanía. Y decíamos que la soberanía no es otra cosa más que tener el control, ser el Señor, el soberano, ¿verdad? En este caso veíamos como ejemplo ser el soberano de un territorio y nada podía hacerse si él no lo sabía, no lo autorizaba o no lo permitía. Y entonces el soberano es aquel que le pertenece
decíamos, este espacio de lo que estemos hablando. Puede ser un país, puede ser un reino, etcétera, etcétera. Ese es el soberano. Y veíamos algunos casos también bíblicos, como decir que el soberano es porque Él es dueño, porque Él adquirió, ¿verdad?, este bien, ya sea que lo haya comprado, en fin. Uno, por adquisición, Él es dueño. Dos, por creación. Dios es soberano alguien es soberano porque lo pudo haber hecho y por lo tanto le pertenece, ¿verdad? Y entonces entra en el concepto de la soberanía. Entonces, basados en estos pensamientos, decíamos, cuando se lo aplicamos a Dios, en primera instancia, lo principal es que Dios es soberano porque Él creó todo. Y vimos varios pasajes bíblicos. Empezábamos con Génesis, creó Dios todo. No lo creó en el sentido de ya existía la materia y empezó a trabajar esa materia. Si fuese así, ni siquiera la materia sería de Dios. No, Dios trajo de la nada a la existencia. Dios llamó de la nada a que algo exista. Y aún veíamos el caso de la propia materia. Entonces, Dios es dueño de todo, Dios es el soberano de todo, porque Dios creó todas las cosas. Veíamos algún ejercicio, alguna pregunta que se hacía por ahí, era, bueno, si Dios es soberano, ¿a quién le pertenece en la actualidad el mundo? Bueno, nosotros establecíamos que lo cantábamos, pero principalmente está en las Escrituras, el mundo le pertenece a nuestro Dios. Satanás no es el dueño de este mundo. Satanás no es el soberano de este mundo. Quien es dueño absoluto es Dios. Y entonces de ahí veíamos la importancia de la expresión absoluto. Dios puede ser dueño, excepto, y empezamos. Si hay algún excepto, entonces no es soberano. Dios es soberano absoluto. Y recordábamos alguna frase que acuñó un teólogo y decía, no existe un centímetro cuadrado en el cual Dios no sea soberano. Si existiera ese centímetro cuadrado en el cual Dios no puede ejercer su soberanía, no es Dios. Aplicaciones de ese día. Si Dios es absoluto, soberano, hay confianza y hay paz, porque nada sale ni de su conocimiento ni de su voluntad. Hoy tendríamos que aplicarlo a lo que está pasando en nuestros días. Aún esta enfermedad y todo lo que ha conllevado esta enfermedad, conocida ahora como el COVID-19, saben, aún en eso Dios es soberano. Yo no me imagino un Dios en el cual se crea soberano y de repente llegue la enfermedad del COVID y agarró a Dios desprevenido, estaba adormilado, ahora no sabe qué hacer, cómo está Dios, cómo puede dirigir el mundo en medio de esta pandemia, la economía mundial. No, yo no me imagino a un Dios que algo le sorprenda, que algo le lleve a tratar de accionar e inventar en ese momento un plan B. No, Dios es soberano.
nosotros como seres humanos somos los que nos cuesta trabajo entender que a pesar de lo que vivamos, Dios es soberano. Por eso este asunto del COVID ha tocado a muchas personas y a muchas familias, creyentes y no creyentes. Hoy contamos una lista sencilla y mínima tal vez de pastores, de líderes como ancianos de iglesia, diáconos, maestros de iglesia, que también han sido llamados a la presencia de Dios. ¿Sale del control de Dios? ¿O Dios está cumpliendo su propósito? Dios nos está llamando como iglesia a la reflexión. Eso es lo que nosotros debemos entender. Nada sale de la voluntad de Dios. Algo que habíamos meditado aún antes de que todo esto aconteciera. Qué bendición es saber y utilizar la expresión que Dios ha llamado a su presencia. La gente no murió como una expresión a razón de la enfermedad, sino Dios lo llamó, manifestando su gloria y manifestando su poder. Así es de que en este momento cada uno de nosotros tenemos que entrar en esta seria reflexión de su palabra. Quiero brevemente leer en las Escrituras lo que dice el Salmo 8, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Y dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa en los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El nombre del Dios soberano es grande. Así es de que aquí el autor, recordando esta figura que ya habíamos explicado en su momento, aquí el autor hace una referencia que el problema está en el hombre, no está en Dios. Dios es soberano y un soberano absoluto. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Eso es lo que el hombre no alcanza a entender. Pero no porque el hombre no lo entienda, quiere decir que no existe esa soberanía. No, Dios es soberano. Por eso dice el texto, allá en el versículo 3, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Para nosotros, ¿qué representan los cielos? Y ni siquiera los cielos son contemplados en su totalidad por nuestros ojos. Pero la idea es, cuando veo tus cielos, tengo que voltear desde la inmensidad hasta la otra inmensidad, darme un giro, ¿verdad? Y volver a ver esa inmensidad hacia la inmensidad que en este momento está a mis espaldas y digo, wow, todo lo que son los cielos. Si es de noche, ver las estrellas, la luna, todo. Y dice el salmista, cuando veo tus cielos, no lo contemplamos, no lo logramos contemplar, pero fíjense cómo dice el texto, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos.
lo que para mí es enorme y no alcanzo a comprender en la creación. ¿Qué utilizó Dios? Sus dedos. Algo tan pequeño y para mí es tan grande. Lo mismo es el tema de la soberanía. El que yo no lo entienda no quiere decir que no existe. Dios es soberano y ahí manifiesta su grandeza. Yo prefiero confiar en esto que en la suerte, que en la casualidad, que haya otro soberano en este mundo y tenga que esconderme para que no me toque, para que no me lastime. La suerte, ojalá la suerte. No. Gracias a Dios trae paz el saber que Dios es soberano, porque nada saldrá de su control. Hermanos, que Dios les bendiga y tengan la amabilidad de retomar su manual, porque empezaremos a retomar la próxima semana precisamente la otra parte. Por un lado está el Dios soberano y por otro lado va a estar la incapacidad total del hombre. Eso repasaremos la próxima semana. Que Dios les bendiga.